Cuando Jesús va a la región de Decápolis, específicamente en Gadara, surge un acontecimiento no esperado por los discípulos, pues Jesús confirma su autoridad enfrentando a una legión de demonios, entre otros acontecimientos. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque en cada momento en que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, el plan que ya estaba desde la eternidad fue abarcando y demostrando el amor, la misericordia, pero también la autoridad y el poder de Dios sobre el mismo Satanás y sus aliados. Gracias, Señor. Gracias por tu sabiduría eterna. Gracias por tu acompañamiento para los humanos. Gracias por la oportunidad que nos das a todos de escuchar de tu amor, de tu gracia y de tu poder también. Bendito seas, Dios. Amén. Estamos en Mateo 8, de los versículos 18 al 22, y vamos a combinarlo con Lucas 9, de los versículos 57 al 62. Empecemos con Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Según la armonía del Evangelio, este acontecimiento sucedió durante el año de popularidad en su viaje a la tierra de los Gadarenos, Gadara. El otro lado es el lado oriental. Dice el versículo 19 de Mateo 8, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57 lo dice de esta manera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo identifica al que vino a Jesús como un escriba. Lucas solo dice: uno le dijo. Un maestro de la ley también se conocía como escriba o experto de la ley. Los escribas copiaban y cuidaban de los libros del Antiguo Testamento, interpretando y enseñando cada una de las expresiones que se leían en ellos. Quien haya sido es lo de menos. Lo importante es la decisión de seguir a Jesús. Los dos escritores registran: te seguiré. Ambos dicen: a donde quiera que vayas. Esta expresión es demasiado comprometedora para el que la dice. Es correcto hablarle así al maestro, pero lo importante es cumplirlo, pues dice clarísimamente: te seguiré a donde quiera. El versículo 20 de Mateo 8 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9:58 registra: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hijo del Hombre es el término que usó Jesús para referirse a sí mismo como ser humano, pues cuando estuvo en la tierra, el nombre de Jesús lo identifica como hombre, y el término Hijo de Dios hace referencia a Jesús como el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. Podemos comprobar aquí que seguir a Cristo es una decisión que previamente debe considerar el precio. Pues seguir a Cristo es enfrentar dificultades, renunciar a comodidades y recursos para ayudar a los demás en cualquier momento que sea necesario, pues de esta manera se demuestra el amor a Cristo y a las demás personas. Lucas 9:59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mateo 8:21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Parecidamente, dice Lucas que Jesús se refirió a otro y le pidió que lo siguiera. Recordemos que entre los judíos el cuidado de los hijos hacia los padres ancianos es un asunto muy importante, pues está relacionado con la honra. Ahora bien, cuando dice que vaya primero y entierre a mi padre,
se refiere a que cuidaría a su padre hasta que muriera, no precisamente que estuviera muerto y tuviera que enterrarlo. El versículo 22 de Mateo 8 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9:60 lo expresa así. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como en los renglones anteriores, Mateo registra una parte importante de esa conversación, pero Lucas expresa el pensamiento completo de esa conversación. Aquí hay dos clases de muertos. Deja que los muertos, estos son los que no han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, pues al no arrepentirse y confesar pecados, están separados de Dios. Están muertos. Los otros muertos son los muertos físicamente, cuyos cuerpos deben ser sepultados. Con esto Jesús deja en claro que en el momento de aceptar seguir a Jesús, nada ni nadie tiene prioridad por servir a Cristo. Lucas 9:61 expresa, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En nuestros días este es un planteamiento apropiado, pues si una persona se ha puesto a las órdenes de alguien, decimos que es necesario ir a casa para dar una explicación y enseguida regresar para integrarse a su nueva forma de vida. No obstante, lo que Jesús deja ver es que la verdadera actitud de este posible discípulo es realmente inseguridad, falta de compromiso. Está postergando la decisión, pues la lectura entre líneas es, sí, pero espérame un poco más, todavía no me decido completamente. Lucas 9:62 registra, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El arado es una herramienta utilizada en agricultura para marcar surcos en la tierra y labrar enseguida. Para ello se crean zanjas o cunetas en el terreno y se mueve o remueve el suelo. El que maneja el arado, sea mecánico o tirado por bueyes, debe mirar siempre hacia adelante, pues si voltea se desviará el surco y la siembra quedará sinuosa o culebreada, movida. Así que si ya empezaste a preparar la tierra para la siembra, no debes desviar tu mirada de Jesucristo. Desde el punto de vista del Señor Jesús, es sentir el deseo de vivir como se vivía cuando no conocían a Jesús como Salvador y Señor. Añorar el estilo de vida de la vida pasada o tener dudas en el presente de seguir a Jesús. Hasta hoy Jesús dice que es indispensable la perseverancia en la fe, porque existe la posibilidad de tener tiempos difíciles y distracciones en nuestro camino. Pero Cristo es la única y verdadera esperanza. Cuando le sigamos tendremos una vida plena de sentido y propósito. Otra línea de pensamiento la encontramos en Marcos 4:35 al 41. Y este relato también está en Mateo 8:23 al 27 y en Lucas 8:22 al 25. Dice Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ya estaba oscuro. Era noche cuando Jesús les dijo, vamos hacia el otro lado del mar de Galilea. Lógicamente en la barca, o sea, por mar. Considerando que 4 de ellos eran pescadores, esta instrucción era hasta cierto punto cotidiana. Para este momento ya llevaban varios meses juntos. Habían desarrollado confianza en su relación con Jesús. No les dijo que nunca tendrían dificultades, pero sí les dijo que confiaran en Él. Lo que no sabían era que en unos momentos más enfrentarían una real y gran tormenta en alta mar. Marcos 4:36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Todo indicaba que al llegar al otro lado irían a descansar. Jesús había tenido un día muy atareado enseñando acerca del reino y humanamente hablando era el momento propicio para descansar. El versículo 37 de Marcos 4 dice, pero
se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El mar de Galilea está en una cuenca rodeada de montañas, por eso es posible la presencia de tormentas repentinas y violentas, ya que el aire fresco del Mediterráneo baja a través de las montañas y se encuentra o choca con el aire caliente y húmedo que está sobre el lago o mar de Galilea. Dice el versículo 38 de Marcos 4. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Era de verdad una gran tempestad, pues 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores y se alarmaron al ver esa tormenta sobre ellos. Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levanta y le da una orden al viento, quien de inmediato le obedece. La palabra que Jesús utilizó para reprender al viento es la misma que usó en muchas ocasiones para expulsar, sacar a los demonios. Esta escena de Jesús reprendiendo al viento y al mar demuestra que es Señor de toda la creación. Marcos 4:40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba destruirlos, ya que la barquita estaba cediendo al impacto del agua y aparentemente Jesús, como estaba dormido, no se daba cuenta y no se preocupaba por lo que estaba sucediendo. Esta fue una tempestad física y Jesús sí los defendió de ella. Pero también en la vida cotidiana se presentan otro tipo de tormentas que provocan preocupación, ansiedad, angustia, desesperación. Y como los discípulos, se tienen dos posibilidades. Una, suponer que Jesús ni cuenta se da de la situación. Y otra, confiar en que Él tiene cuidado de cada una de sus criaturas. Si te decides por la segunda, confía solamente que Él cuidará de ti. Esto es real, es para este momento. Dice Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no conocían bien al Maestro, por eso se asombraron tanto de que los vientos y la mar sí conocían y respetaban su voz. Sí conocen y respetan su voz. Para nosotros hoy, sí sabemos quién es Jesucristo. Y por eso no solo la naturaleza, sino que cada uno de los que somos sus hijos, hemos decidido confiar en Él. No importa la circunstancia que estemos viviendo. Jesucristo es el mismo en amar, en perdonar, en ejercer su poder y autoridad a favor de los que somos suyos. Confiemos solamente. Ahora vamos a Marcos 5, de los versículos 1 al 20. Este pasaje también está en Mateo 8, de los versículos 28 al 34 y en Lucas 8, 26 al 39. Dice Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Navegaron hacia la región de Gadara, cuyo gentilicio es Gadarenos. Esta región estaba habitada por los gentiles en mayor proporción. A medio kilómetro hacia el sur y a menos de 40 metros del agua se encuentra una pendiente escarpada y como a unos 3 kilómetros de allí hay cavernas que parecen haber sido usadas como viviendas. Gadara era una de las 10 ciudades que formaban la región de Decápolis. Viene del griego, en donde está formada esta palabra por dos palabras a su vez: deca, 10, polis, ciudad, 10 ciudades, Decápolis. En tiempos pasados, esta región formó parte de las tierras que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén
y a la de Gad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, había judíos repartidos en toda la región de Decápolis, pero había más gentiles. Sus ciudades tenían la influencia griega, dioses, templos, anfiteatros al estilo de los griegos. La presencia de 2000 cerdos, según el pasaje, confirma la influencia del paganismo, pues los cerdos eran animales prohibidos para los judíos. Marcos 5:2 dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Los discípulos acababan de experimentar la tempestad en el mar. No obstante, apenas empezaban las emociones fuertes, pues al llegar a la región de Decápolis, específicamente Gadara, al descender de la barca, ya con las sombras de la noche, llega un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. ¿Te puedes imaginar la escena? Cerca de ahí el terreno tenía cavernas. Es posible que la misma caverna fuera usada como sepultura para los muertos y refugio para los vivos. La gente pobre vivía en esas cavernas, que también eran llamadas sepulturas. Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Ante la furia de ese hombre, los aldeanos lo encadenaban para protegerse, pero los demonios lo usaban de manera que no podían sujetarlo. El mundo espiritual es real. Existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás y sus demonios. Cuando los demonios toman posesión de una persona, tenemos el ejemplo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que está bajo el dominio del diablo. No obstante, el ser humano también puede experimentar que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. En ese caso, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad, lo libera del pecado, dijimos, y perfecciona su dominio propio. Marcos 5:5 registra, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El propósito de los demonios que lo poseían era atormentar a este hombre, burlándose así de la imagen de Dios que los hombres tenemos, que la humanidad tenemos. Pues desde el Génesis, Dios dijo que haría al hombre a su propia imagen y semejanza. O sea, Dios le dio al hombre su propia imagen. Hasta hoy, los demonios son peligrosos y destructivos. Aunque debemos reconocer su actividad maligna, Cristo los venció en la cruz del Calvario y cuando resucitó quedó demostrado que Jesucristo es el Señor para toda la creación, incluyendo los demonios. En la descripción de Marcos encontramos a un hombre descontrolado, parecido a un animal salvaje, dejando ver la impotencia humana frente al poder de Satanás. Las fuerzas que tenía este hombre eran sobrehumanas. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran simples hilos delgados. Este endemoniado era una persona, angustiado, atormentado interiormente, que caminaba por las montañas, entre las cavernas, entre los sepulcros, porque algunas cavernas eran ocupadas como sepulcros. En fin, este hombre estaba entre los muertos, los que están separados de Dios. Porque para Dios esa es la muerte espiritual, la separación de los hombres por el pecado. Los humanos somos diferentes unos de otros, por lo mismo no reaccionamos de igual manera. Este hombre se golpeaba con piedras, tenía reacciones suicidas. Pues si revisamos con cuidado, Satanás siempre actúa para la autodestrucción de las personas, como los viciosos, los homicidas, los suicidas. Marcos 5:6
Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por esta palabra entendemos por qué cuando el endemoniado reconoció la majestad de Cristo, llevó un temor o tuvo un temor reverencial que lo llevó a postrarse ante Jesús. Marcos 5:7 registra, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios conocen a Jesús. Saben que Jesús tiene poder sobre ellos y por fin los enviará al lugar que Dios les ha asignado. Pues llegará el día del juicio, cuando la libertad que ahora gozan se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y terrible. Así que se comprueba que los demonios conocían el nombre humano del Hijo de Dios, reconocieron la divinidad de Jesús y su poder para enjuiciarlos. Marcos 5:8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Este hombre estaba ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían oprimido y separado de Dios, muerto, parecidamente a lo que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel por medio de sus legiones. Esto no nos permite deducir que el propósito del diablo para con el ser humano es de tipo militar, conquistar y dominar. Ese es el propósito del diablo para con el ser humano. Marcos 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Esta respuesta revela que el hombre había cedido totalmente su voluntad a esta legión. Recordamos que una legión romana agrupaba hasta 6,000 hombres. No es que Jesús ignorara el dato, seguramente quiso que sus discípulos pudieran comprobar que se enfrentaban a muchísimos demonios. Marcos 5:10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Como predominaba la población gentil, la cría de cerdos era hasta cierto punto natural. Dice Marcos 5:12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual poder operar. Pero como leemos en estos versículos, los animales no soportan a los demonios. Claramente se descubre que los demonios necesitan permiso de Cristo aún para entrar en los cerdos. Marcos 5:13 dice, y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús les concedió que fueran a los cerdos, pero los cerdos se despeñaron y se ahogaron. Jesús solo concedió el permiso. Fueron los demonios quienes provocaron la muerte de los cerdos. Dice Marcos 5:14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. A su manera, los que cuidaban los cerdos testificaron del gran poder de Dios, provocando que las demás personas salieran para comprobar de su amor y de su poder. Dice Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal.
y tuvieron miedo. Las cosas cambiaron tan pronto como el demonio llegó a la presencia de Jesús. El desenlace fue que los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero este tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre ellos, sobre los demonios. La palabra que se traduce como juicio cabal significa tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. El hombre era libre. Ni remotamente alguien había soñado con un cambio parecido en este hombre, pues el poder del Señor Jesucristo es el único que puede dar resultados donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni las especialidades profesionales, ni familia, ni amigos pueden llegar. Pero Jesús le devolvió la paz en su propia persona y con sus semejantes. Gloria a Dios. Dice Marcos 5:16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Es seguro que Jesús quiso dar una lección objetiva a la gente de esa región que se preocupó más por los bienes materiales que por la liberación de ese hombre. Dice Marcos 5:17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, porque tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Marcos 5:18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Dios tiene un plan para la vida de cada uno de sus hijos. En esta oportunidad para el hombre que había estado endemoniado, Dios tenía un plan diferente. Dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En este caso específico, Jesús le dijo que fuera a esa misma región, en donde había 10 ciudades para compartir su testimonio, pues ahora era un hombre nuevo por la gracia de Jesucristo. Marcos 5:20 dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Qué manera tan sencilla, original y precisa para compartir la buena noticia respecto a que el reino de Dios está aquí y ahora? Qué maravilloso es Dios. Él tiene autoridad sobre toda su creación, incluyendo a Satanás y sus demonios. Y seguirlo es una decisión tuya y mía, que significa pagar el precio, estar con Jesús, ir a donde Él quiera, a donde Él quiera. Eso es interesante. Pueden disfrutar estas enseñanzas en los canales de YouTube, de Facebook, disfrutando la palabra en Facebook, a nombre de Rosadela Hernández en YouTube, y si por Ventana Eventual Radio Cristiana, la señal que edifica. Dios les bendice. Nos vemos enseguida.